Y cuando yo iba a las universidades a buscar empleo, cuando iba también a buscar arriendo, me decían, ¿cubano? No, no queremos cubano. Bueno, continuando con la entrevista, ¿cómo cree que la interculturalidad puede contribuir a los lazos sociales en una comunidad diversa? Sí, es básico, es fundamental que primero, como decíamos anteriormente, tiene que haber una comprensión del papel de la interculturalidad. Y luego que ya tú entiendes ese papel, entonces al ponerlo en práctica, tú estás resolviendo problemas. Porque yo, por ejemplo, viví aquí problemas que hubo entre tribus en la Amazonía. Hay tribus no contactadas, tribus que han sido poco contactadas por lo que llamamos civilización, y habían pugnas entre esas tribus. ¿Cuándo nosotros podemos resolver ese conflicto? Cuando nos ponemos en el lugar del otro, cuando usamos la empatía al analizar los problemas de interculturalidad. No podemos resolverlo desde el rechazo, tenemos que resolverlo desde la aceptación. Entonces, como les decía, aun cuando existen normas, que aquí pasa lo contrario que en la comunicación, ¿no? Aquí están las normas, aquí tenemos la Constitución del Ecuador, lo establece, es una de las pocas constituciones que dice tácitamente que es un país multicultural, pluricultural, intercultural, y también plurinacional, y que tiene más de una lengua reconocida oficialmente y demás. Pero eso hay que llevarlo a la práctica. Eso hay que hacerlo efectivo desde el lugar donde están esos encuentros culturales que se nos dan. Cuando dos culturas se enfrentan, tiene que haber un entendimiento para que se superen los conflictos. ¿Y cómo definiría la interculturalidad y cuál considera usted que es la importancia en la sociedad? Bueno, la interculturalidad tiene que haber dos polos, porque el término lo dice, inter es cuando se relacionan dos cosas. Y vamos al origen etimológico, es cuando se relacionan dos cosas. Pero yo parto, cuando converso con mis alumnos de estos temas, yo parto primero del concepto de cultura. ¿Qué es la cultura? Y la cultura tiene diferentes acepciones. Una de las acepciones más comunes es que usted dice, la cultura es la acumulación de saberes, la acumulación de conocimiento. Usted es culto, fulano es culto, fulano es inculto, en la cantidad de conocimientos que demuestra tener. Ese es un concepto. Pero cultura es otra cosa también. Cultura es todo lo que sale de las manos del hombre. Entonces, si usted no entiende esa segunda acepción del concepto de cultura, no puede entender la interculturalidad. Porque usted tiene que decir, ¿acaso las tribus no contactadas de la Amazonía ecuatoriana no tienen una cultura? ¿No construyen sus instrumentos para la caza? ¿No construyen sus medios de protección contra las inclemencias del tiempo? No conocen los medicamentos, no conocen cómo evitar el peligro, ¿no? No educan a las generaciones posteriores, no hay, entonces tienen una cultura. Y si usted entiende a una determinada, a un determinado grupo humano como inculto porque no tiene, no ha construido lo que usted ve a su alrededor, entonces lógicamente no puede entender la interculturalidad. Tiene primero que reconocer que el otro tiene un acervo, que tiene una cultura. A partir de allí, ya entendiendo el concepto de cultura desde esa mirada, entonces usted dice, bueno, ¿cómo inserto mi cultura en aquella? ¿Qué de esa cultura me puede servir o qué ya me ha servido? Porque también hay un problema histórico. La educación, la formación que ustedes están recibiendo aquí en la universidad y la que tuvieron que recibir en el colegio, en la escuela, ¿para qué es? Incluso estamos hablando hasta de la educación inicial.
Estamos presentando a este Congreso el papel de los museos, el papel del pasado, de la historia en los niños de educación inicial. Y estamos proponiendo crear un museo en las escuelas para todos los niveles de enseñanza. Entonces, si usted no entiende, no conoce qué me aportó o qué me aporta o qué me aportará la otra cultura, aunque yo la vea inferior, entonces no habrá interculturalidad, porque va a rechazar a esa otra cultura. Siempre hay una cultura dominante y una cultura dominada. Eso también hay que entenderlo. Ustedes como estudiantes tienen que partir también de ese elemento. ¿Quién se convierte en la cultura dominante? El intruso, el que va al territorio, el que va a poner el pozo en el ITT, el que va a sacar los recursos del Yasuní. Ese es el dominante. ¿Quién es el dominado? Esa cultura que está allí. Pero sin esa cultura no podemos vivir. Y cuando eliminamos esa cultura, nos pasa lo que han pasado en muchos pueblos, que después la historia les ha cobrado, porque al perder las raíces ya se pierde el país. Ya cualquier dominante puede venir y establecerse y domina el país. ¿Por qué las Islas Malvinas están en disputa hoy en día? Porque los argentinos no se preocuparon en su momento por crear una cultura del argentino en las Islas Malvinas. Vinieron los ingleses, establecieron su cultura y hoy nadie quiere ser argentino. Usted le pregunta a los que viven en las Malvinas, no quieren ser argentinos porque ya están permeados por una cultura inglesa. A mí me preocupa mucho el Ecuador. Me preocupa porque los amo, ¿no? Porque mi segunda patria y me preocupa. ¿Por qué? Porque cuando yo viajo por otros países de Latinoamérica, específicamente de la región andina, Perú, Bolivia, vemos que la cultura se ha defendido, la autóctona. Por ejemplo, en Perú, las farmacias se llaman Inca Farma, o Farma Inca. El refresco se llama Inca. Mis alumnos peruanos se llaman Inti, Huáscar, tienen nombres de sus antepasados. Acá le ponemos John, le ponemos a los negocios le llamamos cyber, le llamamos... entonces, hay una penetración muy grande de la cultura anglosajona, sobre todo venida de Estados Unidos y muchas cosas venidas de Europa, que nos están copando toda la realidad más inmediata que tiene el niño, que tiene el joven, que tiene el ciudadano ecuatoriano. Entonces, no defender eso es no defender la interculturalidad. Es no hacer respetar tu propia cultura. Nosotros mismos le entregamos en bandeja de plata al extranjero nuestra cultura. No, si viene un norteamericano aquí, si viene un europeo, si va a vivir en Cuenca, tiene que adaptarse a las leyes de Cuenca, a las costumbres de Cuenca, a la idiosincrasia del cuencano. No, el cuencano no tiene que adaptarse al gringo. Entonces, así entiendo yo la interculturalidad. Yo te doy y tú me das. Bueno, Máster, ¿podría contarnos alguna experiencia personal o profesional donde la interculturalidad haya jugado un papel clave? Bueno, es más de un ejemplo, ¿no? Yo creo que una de las cosas que me ha afectado a mí en el tema de la interculturalidad es el hecho de acceder al mercado laboral. Cuando acá en la costa no se ve tanto, pero yo entré a Ecuador por Quito y cuando yo iba a las universidades a buscar empleo, cuando iba también a buscar arriendo, me decían, ¿cubano? No queremos cubanos. ¿Por qué? Porque las migraciones se dan en oleadas casi siempre. Entonces, y lógicamente yo entendí eso, ¿no? Yo lo justifico desde ese punto de vista. Antes de la oleada nuestra, que yo vine en el 2014, visado libre, pero la única forma que tenías de legalizarte en el Ecuador era si eras profesional. Legalizabas tu título en CNC y a partir de allí podías
adquirir una visa profesional. Pero los grupos de migrantes que vinieron antes eran mixtos y el objetivo fundamental era utilizar a Ecuador como un trampolín para llegar a Estados Unidos, cruzando la selva del Darién, el Río Bravo, los 8 países que nos dividen de Estados Unidos. Entonces a esa gente no les importaba que fueran bien vistos, no les importaba que al cubano se conociera realmente como lo que somos, alegres, serviciales, buenos profesionales, etcétera. A ellos eso no les importaba. Y entonces hicieron actos delictivos, engañaron gente, estafaron, hicieron cosas feas. Y cuando nosotros llegamos, chocábamos con eso. Hubo un rechazo Que había traído el gobierno de Correa. Entonces, esos médicos que pretendían quedarse a vivir acá, entonces tenían el rechazo porque esas misiones vinieron a decir el ecuatoriano no quiere ir a la Amazonía, el médico ecuatoriano, y la gente como que veía al médico cubano desde una óptica diferente al médico ecuatoriano. Y entonces eso trajo grandes problemas. Pero en mi caso particular, el mayor problema que tuve fue insertarme en el mundo laboral. Les cuento una anécdota, por ejemplo. Estaban buscando una persona que escribiera la historia de Ecuador. Y contrataban a uno y contrataban a otro y no daba resultado. ¿Por qué? Porque no había una persona en Ecuador que cumpliera 2 requisitos a la misma vez. O sea, que fuera buen historiador, pero que fuera escritor. Y yo quería lograr ese puesto. Y contrataron alrededor de 10 ecuatorianos y al final me llamaron, ya por cansancio, ¿no? Dijeron, vamos a probar al cubano, a ver qué pasa. Y efectivamente me gané el puesto y escribí la historia de Ecuador. Y no solo eso, escribí varios artículos. Ahí hay una revista donde hay varios artículos míos escritos sobre la historia de Ecuador, varios aspectos del Ecuador. Y eso, ya les digo, me costó trabajo. ¿Por qué? Porque ese concepto que tenemos, concepto de interculturalidad de 1912, por ejemplo, cuando vinieron algunos historiadores europeos acá, finales del siglo XIX, 1800 y tanto, no era lo mismo. Nos veían a nosotros, a los latinoamericanos, como indios. Ahora no. Ahora vivimos en un mundo globalizado, donde hay una agilidad en las comunicaciones tremenda. Entonces, no podemos seguir viendo las cosas así. Pero sí, hay personas, desgraciadamente, que siguen anclados en el pasado y te hacen pasar esos momentos. Y no es el país, no es el país. Eso, algunos extranjeros no lo entienden a veces y culpan al país y hablan Ecuador, Ecuador. No, es algunas personas que por su desconocimiento. Es bueno que ustedes investiguen un poco. El eurocentrismo nos tiene copado nuestros cerebros. Nosotros creemos que el centro del universo es Europa y no. Vayan a los libros de Enrique Dussel, por ejemplo, para que vean que el mundo no nació en Europa. Nosotros teníamos culturas muy fuertes. Yo estoy defendiendo desde hace muchos años la cultura Valdivia, porque la cultura Valdivia es el centro de las culturas latinoamericanas. ¿Y qué pasa? Usted va a Valdivia y el museo está feo, está abandonado, no tiene recursos, y no saben los que viven allí, el propio joven que voluntariamente atiende el museo, no sabe, las autoridades no saben, porque me he entrevistado con ellas, la importancia de la cultura Valdivia a nivel universal. Entonces, yo perdono a la gente que me han hecho daño, que me han rechazado por ser extranjero, porque todo está en el desconocimiento. ¿Y dónde nace el problema? En el sistema educativo. Antes te enseñaban al menos el tahuantinsuyo, pero ya no. Ahora plantean una reforma, la ministra actual plantea una reforma educativa. Van a aumentar 4 materias
entre ellas ética, y la gente aplaude. Pero decía ella en una entrevista que le hicieron ayer, decía, bueno, pero la ética tiene que estar separada de la política. Y yo decía, ¿cómo separar la ética de la política? Si tú tienes que tener una postura ética ante la vida, y esa postura te va a decir si perteneces a un grupo conservador o a un grupo progresista, a la izquierda o a la derecha, a lo que defiende la izquierda o a lo que defiende la derecha. Si tú dices, bueno, es ético realizar el aborto, y otro dice, no es ético realizar el aborto, entonces tú tienes que tomar una postura ética. Y lo mismo pasa en estos temas de la interculturalidad. Tú tienes que aceptar al otro o no aceptarlo. Si tú eres empresario y le pagas $10 al día a un venezolano por muchos conocimientos que tenga, y a un ecuatoriano le pagas 20, no hay un problema intercultural. Y ese problema intercultural es de fondo. Y es un problema político. Y es un problema económico. ¿Entiendes? Entonces yo veo así las cosas. Máster, ¿y cómo cree que influye la interculturalidad en los estudiantes? Creo que es una pregunta que encierra lo que hemos estado hablando hasta el momento. Porque ¿dónde termina todo este proceso? Este proceso que empieza en las políticas públicas, que baja a los niveles intermedios y los niveles de instancia local, se manifiesta en las instituciones educativas. Entonces, ahora usted haga una encuesta. Diga, vamos a ver el conocimiento, un proyecto, el PIS. Hagan un PIS donde digan conocimiento de la interculturalidad en los docentes de la Universidad Técnica de Bavaria. Por ejemplo, ¿no? Pudiéramos decir universidad tal, universidad más cual. No es porque sea la universidad nuestra, porque esta la amamos y la defendemos con la vida. Pero tenemos que ver el problema que tenemos, ¿no? Entonces, haga una encuesta y dígale, mencióneme 5 escritores de tal país, mencióneme 3 músicos de tal país, mencióneme los bailes típicos de tal país, mencióneme, dígame cuántas constituciones ha tenido tal país, dígame las costumbres fundamentales de tal país, y vamos a ver el resultado. Entonces, si el docente no tuvo una formación intercultural, eso se transmite al estudiante. Y el estudiante sale egresado sin tener el conocimiento de lo que es la interculturalidad.